Antes de entrar en este tema que seguidamente vamos a desarrollar, por la relación que con él mismo vienen a tener, voy a citar en forma de prólogo dos dichos de Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, uno de Blas Infante y una referencia de Juan Maluquer Motes que he recogido de su obra Tartessos y que son estos. ¿Queréis conocer la historia de un pueblo? Ved sus romances. ¿Aspiráis a saber de lo que es capaz? Estudiad sus cantares. Los creadores de los flamencos debieron de ser hombres errantes, inspirados por una idea cultural o estilo fundamental, cortados en sus movimientos y temerosos de un poder extraño, que tenían que estar profundamente tristes y desesperados en ocasiones, como lo demuestran las protestas líricas que arrebatan las coplas. Tartessos, Tarchis o Tarsis, el país fértil en toda clase de frutos, riquísimo en oro, plata, estaño, hierro y plomo, de Gerjón, de Avis y de Argantonio, fue para los fenicios, griegos y hebreos el dorado que encarnaba el país de la fortuna y la felicidad, y para la historia de las civilizaciones, la más antigua y la más brillante de Occidente. Orígenes del cante flamenco, Fuente Cabal, Andalucía. Pueblo que ya supo escribir sus leyes en versos siglos antes que Moisés escribiese los preceptos de la doctrina cristiana, crisol de razas y culturas, turdetano, romano y árabe, donde hacia el segundo cuarto del siglo IX, durante el reinado del emir independiente, más andaluz que árabe, Abderramán II, se creó en Córdoba el primer conservatorio o escuela musical de canto y composición conocido en el Mediterráneo, es decir, en el mundo civilizado de aquellos entonces, bajo la dirección del fabuloso cantor, músico, poeta y compositor iraqués Abu I. Hassan Siryat, el más rico precursor de Silverio y de Juan Breva, según algunos musicólogos, de don Antonio Chacón y de Pepe Marchena, que se hallaba totalmente identificado con la música y el canto de nuestro sutil pueblo, en el desarrollo cultural e informativo de Andalucía han influido a otros pueblos que a lo largo de los tiempos, aportando un bagaje cultural y creando lazos de sangre, se han venido integrando en el autóctono pueblo andaluz. Y es natural que estas influencias se hagan notar en la formación y expresión de nuestra poesía, música y canto, y por consiguiente en el cante flamenco. Pero ¿son estos hechos motivos suficientes como para atribuir la creación de este arte singular al pueblo árabe, judío o a la raza gitana? Porque si así fuese, si los orígenes del cante flamenco fuesen foráneos, ¿cómo se explica el que fuera de Andalucía no existan ni cante, ni toque, ni baile, ni nada de lo que en esta tierra de María Santísima conocemos y denominamos como flamenco? ¿Y cómo se podría llegar a comprender ese tan traído y llevado por qué
Tanto los árabes como los judíos y gitanos nacidos y criados en otras latitudes, apartados del numen cultural y artístico de nuestro pueblo, no cantan flamenco, mientras que aquí, en esta santa tierra, hasta los niños lloran por cegrilla, rezan por saeta y muestran su complacencia con la gracia insuperable de un cante, de un toque o de un baile por tangos y bulerías. Y además, a la hora de valorar estos hechos, y sobre todo en cuanto se relaciona con los gitanos, gente errante y sin domicilio fijo, que se creyó descendiente de los egipcios, ya que estamos tratando de los orígenes del cante flamenco, tenemos que tener muy en cuenta que esta étnica gitana o grupo de gitanos que con títulos de nobleza entraron en España por Aragón y Cataluña en el año 1425 y en Andalucía por Jaén en noviembre del año 1462, aparte de no ser un pueblo tan noble como presumía y pronto vino a demostrar, no traían una cultura propiamente dicha ni una religión determinada, y ni era un pueblo tan imaginativo y creador como algunos hayan podido llegar a pensar o creer. Y que posteriormente, y así lo recoge y cuenta Manuel Barrio en las páginas de notas, citas y apuntes de su obra Proceso al Gitanismo, con los años, conforme se iban asentando, se fueron adaptando y absorbiendo la cultura o algunas costumbres y la religión, ya una cristiana en toda España, de las regiones donde lo hacían, o al menos así lo aparentaban. Y sobre todo en Andalucía la Baja, a partir del siglo XVIII, en el que en su año de 1753 llegaron a fundar hermandades de penitencia, como fue la Hermandad de los Gitanos, tomada como modelo en glorias religiosas de Sevilla, de José Bermejo Carballo, editada en el año 1882. Hechos que anteriormente a este siglo antes citado no habían realizado ni mostrado ningún interés en hacerlo desde los lejanos comienzos de su antiguo transitar a todo lo largo y ancho de España en general y en particular de Andalucía, a pesar de admitir en su grupo, aún no siendo gitanos, a todos aquellos que así lo solicitaban y aceptaban sus leyes, bien fuera por unas causas naturales, delictivas o por unos hechos trágicos, como a principios del siglo XVII ocurrió en Andalucía. En la Andalucía de los Reyes Católicos, de la Santa Inquisición y de su primer inquisidor general, el fanático y tenebroso Fray Tomás de Torquemada, la bestia negra de los judíos, andaluces sefardíes. En la Andalucía del moderado y piadoso cardenal Jiménez de Cisneros, de tan triste recuerdo tanto para los moriscos como para los gitanos, autor de una serie de edictos que se dictaron contra los moriscos y además de la célebre plasmática tan en boca en nuestros días que contra los gitanos firmaron en Medina del Campo y Severo y Fernando en el año 1499. Y dicho sea, aunque solo venga a ser de paso, pragmática que como tantas otras que durante 284 años se dictaron contra ellos,
nunca llegaron a cumplirse, a pesar de que a lo largo de estos cerca de 3 siglos, los gitanos no dejaron de transitar por Andalucía, es decir, de recorrer nuestros pueblos y ciudades. Y en la Andalucía de Felipe II y del ilustre príncipe y caudillo español don Juan de Austria y Bromwell, que durante el levantamiento morisco de las Alpujarras, el día 10 de febrero del año 1570, al mando de las tropas nombradas por su hermanastro el rey para aplastar esta rebelión morisca, después de asaltar Galera y pasar a cuchillo a todos sus habitantes, hombres, mujeres y niños, mandó arrasar totalmente a esta villa granadina que riega los ríos Onces y Bárbatas y sembrarlas de sal. Mientras que el comendador Negren, en septiembre de este año de 1570, entra a sangre y fuego en las Alpujarras, pasa a cuchillo a cuantos hombres encontró y reparten como botín de guerra entre sus soldados a las mujeres y a los niños por la siguiente orden: véndase por ser tantos a muy vil y bajo precio. ¡Ay, Señor verdadero de moros y cristianos, Cristo crucificado! Las aguas bajan rojas de la montaña al llano. Flamenco, dime si sabes, en esta noche sin luna preñada de muerte y llanto, ¿qué cielo cubre al judío, al morisco y al gitano? ¡Ay, los gitanos, los de la buena ventura, los del trato! Toná. El cante nació la noche que nacieron las espinas, y un andaluz le contó su fatiga a la luna. Destemplada y bien plantada, templo de la pena eterna, eres profunda Toná, como los negros abismos donde beben tus lamentos, como las negras tinieblas que cubren tu nacimiento. Y en el calor de la sangre, cuando los cantes se rompen en la cruz de una pasión, tus ecos llevan el llanto del pueblo que te parió, el quejío plañidero de una sombra que forjaron a golpes de corazón el metal de sus cantares en la fragua del dolor. Ay, 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 y ya. No te rebeles, serrana, que te maten tu gente. Yo tengo hice juramento de paz, pagarte con la muerte. Vinieron y me dijeron que tú habías hablado mal de mí. Y mira mi buen pensamiento, que no lo creía en ti. Ay, y ya, y ya. Oh Padre de alma y ministro de Cristo, tronco de nuestra madre, Iglesia Santa y albo del paraíso. Pero sobre todo,
en la Andalucía de Felipe III y del distinguido don Francisco de Sandoval y Rojas, marqués de Denia y duque de Lerma, rey que por decisión de este influyente personaje y el manifiesto deseo mostrado por parte de algunos de sus muy nobles allegados, hombres de escudo y leyenda, firmó en el año 1609 en Valencia un edicto contra los moriscos en el que por real decreto se ordena que los moriscos salgan de España en el plazo de 3 días, pudiéndose llevar tan solo lo que soporten sus espaldas. Al término de este plazo, cualquiera podrá matar impunemente al morisco que logre descubrir. Jauría de perros de presa, verdugos de plomo y recaudadores sin nombre del labrado infortunio de otros, de cómo se cumplió este real orden, nos podemos hacer una idea, aunque tan solo sea aproximada, si tenemos en cuenta que esta decisión está contada en la historia de nuestro pueblo como la más cruel, absoluta e inmoral de todas las persecuciones habidas en la península ibérica. Y de los efectos que esta despiadada carnicería vino a ejercer en la población morisca, cuentan algunos historiadores que bien protegidos por los señores a quienes servían de labriegos, o bien sin protección alguna, aferrados al suelo de la patria, los moriscos corren a ocultarse. Los que sabían hablar bien el castellano a lugares donde no eran conocidos y los que no aciertan a disimular el habla o el acento morisco a las tierras y lugares más inaccesibles. Pero es más, y la mayoría de los efectivamente expulsados vuelven a Andalucía al encontrar en el territorio andaluz un medio de legalizar, por así decirlo, su existencia, evitando la muerte o la expulsión reiterada, la de unirse a los gitanos. A bandadas ingresaban aquellos andaluces, ahora labradores huidos, pedasmengos, en estas bandas errantes que vagan de lugar en lugar, también perseguidas, pero sobre las que no pesa como sobre ellos el anatema de expulsión y muerte, por lo que vienen a contribuir a que el pueblo gitano de Andalucía sea el más numeroso de la tierra. Por la rendición de la hermosa e insigne Granada, acaba para siempre una civilización de cerca de 8 siglos que maravilló al mundo. Y con la pragmática editada por Felipe III, oficialmente desaparecen del suelo español los moriscos y con ellos sus tradiciones y costumbres, y como es natural, su canto y su música coral, polifónica y lírica, rica en influencias alegres y melancólicas. De tal modo que durante muchos años se creyó perdida para siempre, hasta que hacia últimos del siglo XVIII, poco más o menos un siglo después de haberse unido los moriscos a los gitanos, comienza a dar señales de vida, en parte, en el acervo cultural de unas determinadas personas o familias gitanas o moriscas, y en parte en el de unas personas o familias
de claras ascendencias moriscas en Andalucía, afectada por una extraña técnica individualista, intrínseca y temperamental, rica en influencias dramáticas y nostálgicas y ecos frecuentes de verlos y de denuncias de inconformidades que, como un fuego sagrado en el ejercicio de un rito milenario, brota a impulsos de su propia naturaleza y no al expreso deseo de nadie. Por lo que se viene a poner de manifiesto que, como bien contestaba Antonio Núñez el Chocolate a pregunta de Manuel Barrio, el principio del canto, el principio que es el compás, nace del corazón. El origen fue el grito. Efectivamente, el compás, el grito desgarrado de un pueblo expoliado, explotado, humillado y perseguido hasta la muerte, apátrida en su patria, que a su nuevo transitar por caminos y veredas procelosas en la agreste serranía, con sus gargantas aceradas y un coraje tan inaguantable como su rabia, ha hecho de sus primitivas cráneas líricas y corales, alterando su ritmo y modulaciones, cantes recios y bravíos como los sentimientos que los engendra y lugares en los que se han venido a desarrollar. Cantes de caña, de polos y de soleada polar, y el lamento hondo y descarnado de estos cantes melancólicos y de tristeza ascendente, de expresión libre y compás interno, cuyos orígenes encontramos en esos romances castellanos y viejos moriscos, en dechas y tonadas, las tonadas, deblas, seguirillas, martinetes o carceleras, nacidos en cuevas y chozas humildes, herrerías y presidios, santuarios paganos, donde unos hombres de voces ásperas y sonoras, como el tañir de los bronces, alumbrados por la luz mortecina de un mísero candil, mudo testigo de sus pesares o a solas con su dolor, rumían en su negro destino y como animales apaleados relamen sus heridas. Lamento y grito, grito y lamento, caña y martinete, que en su representación de los cantes más primitivos, seguidamente vamos a escuchar en la voz de Curro de Utrera y de Rafael Romero. La caña, caña del jardín perdido, cañaveral encantado, flamenca de seda y llanto. A mí me puede mandar a servir a Dios.
que yo por ti estoy haciendo. Yo es para darte con mi gusto y ese es el caudal que tengo.